economistas. No sé si nos van a tranquilizar o nos van a dejar más nerviosos. Y vamos a ver quién tiene la razón. Si el ministro Barrera, que se acaba de despedir de nosotros contándonos cuál fue la fórmula y cuál fue la decisión para elevar la remuneración mínima vital, y si tal vez este ha sido un gran error, pero por supuesto nuestro análisis va mucho más allá. ¿Qué pasos se deben tomar para que esta crisis política que continúa, no acabó el día de hoy con la juramentación del señor Vizcarra, no se traduce en una catastrófica crisis económica? Diego Macera con nosotros, Carlos Adriancén también, ambos economistas. Hola. Y además siempre asesorándonos a los que no somos economistas para entender este mundo. Les doy la bienvenida y les agradezco estar acá. Bueno, hemos escuchado al ministro Barrera explicando que se tomó esta decisión, primero que no se llegó a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, lo cual era absolutamente predecible. Los trabajadores siempre piden mucho, los empresarios no quieren dar nada, no se llegó a ningún acuerdo, que se toma la decisión desde el Ejecutivo y que se ha creado sí un comité permanente, técnico, que vaya revisando cada cierto tiempo y de acuerdo a ciertos indicadores si se debe aumentar o no el sueldo mínimo. ¿Le deja un presente griego al gobierno del señor Vizcarra esta decisión? Lo que es la medida es algo muy parecido a esa expresión que dice cola de león, pata de león, melena de león, nariz de león, león. Lo que tenemos acá es un presidente en jaque continuo, buscando medidas muy populares y solo al último minuto sacando la extradición o aprobando la extradición de su amigo. Y en último momento eleva el salario mínimo, medida que es probadamente popular. Hay pocas posiciones que más nos gusta a los economistas que criticar el salario mínimo porque somos aguafiestas, pero además por una buena razón económica. Cuando uno eleva el costo de la formalidad para la gente más pobre, para la gente con menor productividad, tal vez beneficia a unos cuantos que tengan el salario mínimo, pero daña a cientos de miles que son invisibles. 400.000 se calculan que ganan sueldo mínimo en el Perú y se calcula que el costo de la planilla puede elevarse al año un 9%. Eso es 9%, a mí me suena un montón de plata, pero para las empresas lo es. Un minuto, Carlos, sí. ¿Escuchamos a Diego? Sí, a ver, yo creo que los cálculos hay que ponerlos en términos de cuántas personas efectivamente estás beneficiando versus a cuántas perjudicas o cuántas dejas fuera de juego. Claro. Tienes más o menos personas para que te beneficie el salario mínimo, tienes que cumplir varios requisitos. Ser formal, ser trabajador formal dependiente, ser trabajador formal dependiente que esté cerca del salario mínimo, ser trabajador formal dependiente cerca del salario mínimo y que trabaja a tiempo completo. Entonces, ¿cuántos peruanos cumplen más o menos esos requisitos? No más del 4 o 5%. De acuerdo. Entonces, estás haciendo una política que sí puede beneficiar al 4 o 5% que se le sube el ingreso y los que no pierdan su trabajo, porque hay algunos que van a perder su trabajo a partir de esto. Decía el ministro Barrera que eso también beneficia a los informales porque en función del sueldo mínimo es una referencia para ver cuánto le pagan, que no va a ser el sueldo mínimo, pero digamos es soles más. Se llama efecto faro en economía. Hay diferentes investigaciones al respecto que se han hecho en función a incrementos de sueldo mínimo anteriores. Algunas encuentran que hay efectos sobre las personas que ganan hasta 2 sueldos mínimos, ¿ya? O sea, ahorita pues hasta 1.800 soles, digamos. Otras encuentran que no hay ningún efecto. O sea, dependiendo de la investigación que mires. Pero creo lo más importante para hablar del salario mínimo es ya, ¿a cuántos perjudicamos versus a cuántos beneficiamos? Estamos beneficiando a una parte relativamente chica y dejando mucho más fuera de la formalidad al 70% que hoy está informal. Entonces, ¿qué cosa exactamente estás ganando? ¿Cuál es el análisis costo-beneficio? Creo que eso es algo que queda muy pendiente cuando se hacen estas revisiones en el Consejo Nacional del Trabajo. Y solamente para terminar, el Consejo Nacional del Trabajo, que dicho sea de paso, tiene participación de los microempresarios, pero no tiene voto. Ajá. ¿Ya? Lo cual es un absurdo en la medida en que son los que generan mayor fuerza laboral en el país. 70 y pico % de empleados, de trabajadores trabajan en empresas de menos de 5 trabajadores. Por más precario que sea ese empleo, es el que predomina, ¿no? Es el que predomina, ya. Pero los que tienen participación fuerte son los sindicatos, ¿no? El CGTP, el CUT, qué sé yo, y los empleadores grandes, ¿no? Los que están a través de la CONFIEP, a través de la Sociedad de Industria, a través de ADEX. Una mano laboral extensa, ellos en realidad, ¿no? Medio que hasta les daría igual, con muy pocas excepciones. Las empresas grandes ya pagan por encima del salario mínimo, para ellos no es un tema, ¿ya? No todas, pero muchas de ellas. Para los que es un tema es para los chicos, de acuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde está sí, Carlos, por favor. En el Perú tenemos amnesia selectiva. Las empresas pequeñas, independientes, operan fundamentalmente en el sector más importante de la economía, que no es minería, que no es la industria, que es servicios. Y a ese sector lo golpeamos con una regulación en la que el ministro se equivoca en algo fundamental. Qué lindo fuera que el Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de Trabajo, tuviera la capacidad de subir el salario.
porque si pudiese, debería subirlo a unos 22.000 soles para que tengan una vida adecuada a todos. Pero uso el exceso para mostrar que no se le paga a nadie más allá de su productividad. Los mismos estimados del Ministerio de Trabajo muestran históricamente una correlación directa entre lo que se paga a un trabajador, el costo del puesto y su productividad. Y esta no ha cambiado. De acuerdo. La medida, sin embargo, es tremendamente popular. O sea, ese ahora, es el punto. Eso es lo que me llama la atención y me gustaría cerrar este punto porque tengo cantidad de cosas que preguntarles. ¿Es popular? Sí, pero tendría que ser popular para alguien que se queda, que necesita apoyo. PPK prácticamente firmó el aumento del sueldo mínimo y se fue, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? Es incomprensible. Antes, el argumento es, pero yo lo estuve buscando, es que antes estabas buscando popularidad y al irte, una pataleta, firmo el por fregar, o sea, en otra palabra, los italianos. La parte política ahí sí, después de mí, no la entiendo. Nos perdimos, de acuerdo. Ya analizaremos en un momento, porque eso requiere un debate más largo y me encantaría tenerlos conversando sobre eso, cómo hacemos para subir la productividad, porque esto es algo de lo que todo el mundo habla y al final ahora, todo el mundo está de acuerdo en que 930 soles, 850 es absolutamente insuficiente para mantener una familia. Eso nadie lo discute. Entonces, por ahí no va el problema. El problema va de que la productividad del trabajador peruano es muy baja muchas veces para mantener adecuadamente una familia. Ese es el problema. ¿Cómo hago para que mi trabajo me haga ganar lo suficiente para cubrir mis necesidades? Sí, nadie está diciendo que 930 es suficiente. Y un detalle, es como tomar un analgésico y dejar que la enfermedad siga. Claro, hay que tomar analgésico para un cáncer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hagamos esfuerzos consistentes, agresivos por elevar productividades, no de las empresas, sino de del los trabajadores. Y además, y que eso se traduzca en hay que hacer esto, porque siempre escuchamos la medida. Ahora, Ministro de Economía, va a tener, por ejemplo, uno de sus chambas va a tener que ser ayudar a elevar la productividad en general y disminuir la formalidad, que por cierto, la informalidad, que por cierto era uno de los caballitos de batalla de este gobierno. ¿Quién debe reemplazar a Claudia Cooper o Claudia Cooper se debe quedar? ¿Cuál debería ser el perfil del próximo ministro de Economía, que es fundamental para cualquier gobierno? A mí la verdad que me gusta el perfil de Claudia para el Ministerio de Economía. Creo que ha hecho un buen trabajo, creo que ha demostrado temple. Creo que le ha tocado una situación complicada, muy difícil. Si bien los precios de los minerales estaban altos, la situación política en realidad te deja muy poco margen de maniobra y es bien importante también la parte, no solamente la parte del Ejecutivo, sino con lo que tiene que lidiar el MEF respecto a lo que sale del Congreso. De acuerdo. ¿No? Porque el Congreso... De lo que ya hablaremos, que viene en cada petardo, se habla de que tiene que tener el ministro una visión de la macroeconomía muy clara. ¿Claudia Cooper la tiene? Yo, a tu pregunta, me quedo con la pregunta original. Es el nuevo presidente el que tiene que armar un equipo. De acuerdo. No se puede parchar trayendo de un equipo. Si uno saca basquetbolistas con boxeadores y futbolistas, no hace un buen equipo. Tienen que ser futbolistas, tienen que ser integrados. Y empecemos por respetar instituciones. El presidente del Consejo de Ministros debe armar su equipo. De acuerdo, Si pero existiría la probabilidad de que se queden algunos. ¿Claudia Cooper debería ser uno de ellos? Es una profesional muy solvente. Yo discrepo mucho con lo que ha hecho, pero es una persona solvente. Tal vez le falta, es un personaje tan importante que de pronto no le convendría a Vizcarra mantenerlo, porque tiene que dar una imagen fresca y en eso estoy de acuerdo con Carlos. Eso es verdad. Pero si se requiriera un perfil más político, de un economista que tenga un perfil político, ¿existe en el Perú? El último que recuerdo con mucha claridad y que me pareció un trome era Silva Arruete. Sí. ¿No? Ese era completo, digamos, sí. pero... Hay personas que están de repente más cercanas incluso a la oposición. Se me ocurre, por decir algo, el Mercuba. De acuerdo. ¿No? Podría ser una opción si quieres hacer un gabinete... rondando, digamos, sí, y que sería parte, digamos, un gabinete de ancha base, ¿no? Esa es una opción interesante. Por ahí hay un par de nombres más. O sea, creo que no nos faltan profesionales competentes. Joven. Ya no es una joven promesa, es una joven realidad. De acuerdo. Pero dejemos al presidente y a su premier, sí, estoy de acuerdo, ministro, que absolutamente de acuerdo. Forma un equipo. Tiene que enfrentar un problema serio: recaudación y déficit. ¿No? Ya se ha señalado que como va la recaudación, no vamos a poder mantener el gasto fiscal. Es decir, estamos gastando más plata de la que podemos cobrar en impuestos. Dicho sea de paso,
nada más da más flojera que tener que pagar impuestos en coyunturas como esta. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos pagamos impuestos, Diego? Me decías antes de Uno de cada 11 trabajadores. Renta. O sea que acá somos 3 de 33, Renta. ¿no? que pagan sus impuestos. Es que en el ¿no? Perú hay buenos peruanos y malos peruanos. O gente que puede y gente que no puede también, ¿no? También. ¿No? Pero incluso entre los que pueden hay buenos peruanos que no pagan impuestos y malos peruanos a los que nos sacan el ancho. Por ejemplo, la presión tributaria en Lima, alguna vez que la medí para el año 2010, antes de viajar en Tumala, para Lima era 26%, considerando todos los impuestos. Es un ejercicio que pero me pidió que hiciera bajísimo, ¿no? Para Lima, 24%, ¿no? considerando la informalidad tributaria, pagaba más que los suizos en impuesto a la renta, en Lima. Porque la informalidad, digamos, redondeando es 50-50. Si el promedio es 24%, el valor sobre lo formal es de 50% solo de renta. Increíble. Agrégale los otros impuestos. El IPE acuñó una muy buena frase: impuestos europeos, servicios africanos. Increíble. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque las medidas de Torne, que han sido tan criticadas, no solo, digamos, sacaron plata que se tenía que poner en circulación, sino que también tomó medidas que han afectado la recaudación fiscal. Y no las logra resolver Claudia Cooper. ¿Y qué cosa tiene que hacer el próximo ministro de Economía? Porque si eso se tiene que arreglar, implica tomar medidas que no son populares. Nada popular. Nada, subir impuestos no lo usa nadie. Y ahí hay un tema de ordenamiento de fiscal de microempresas que es urgente. De acuerdo. ¿Ya? Tienes este desbarajuste del RUS, del RER, esta propensión para el enanismo de empresas, ¿no? Para romperse. Y tienes, claro, un montón de empresas que se quedan justo en el límite antes de cruzar la valla de ventas para no pasar al siguiente tramo. Entonces, no hay claro, ningún incentivo para pasar, además, aprovechas no hay este tipo de nada, ¿no? cuestiones, pero Hay un palo. creo que todo el mundo está de acuerdo que eso es un problema. El tema es cómo lo resuelves. ¿Ya? Y aquí, en realidad, las alternativas no son muy bonitas. Muchas tienen que pasar por el Congreso. Y tienes a 1 millón y pico de empresas en esto. Entonces, no puedes de la noche a la mañana, no puedes una varita mágica y ya sabes que esto es ilegal. No, tienes que darles una salida ordenada, tienes que darle un proceso. Y esto no es fácil y va a requerir el consenso político. Una de las tantas cosas para las cuales ojalá en este nuevo gobierno tengas un poquito más de poder del Ejecutivo para poner... ¿Cómo logramos consenso político en un Congreso que vota en la Comisión de Trabajo por unanimidad pasar a todo el CAS a planilla? Nadie dice que no deba ser la medida que se toma, pero 2.000 millones de soles más de carga al gasto corriente me parece una buena idea. Arriesgándome a ser optimista, yo los veo muy asustaditos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier accidente que tengan con el señor nuevo presidente, va a estar en juego su propio puesto. Estos chicos esa es la mejor fórmula para... no les gusta perder su puesto y van a querer conciliar, van a ser más empáticos. Se han desgastado mucho en esta pelea donde no solo el Congreso ha tenido la culpa, el Ejecutivo de PPK fue torpe con mayúsculas, subrayado, porque era cuestión de ejercer liderazgo. En el Perú se dice, no hay viabilidad cuando el Legislativo, el Ejecutivo no tiene mayoría. Mentiras. Un líder maneja perfectamente a estos gallitos. Además es rarísimo lo que se decía en el Congreso, porque es como que después de este gobierno no fuera a haber ninguno más. Yo digo, ¿son conscientes los congresistas de lo que se están heredando a futuro? Están en el Congreso fuerzas políticas que pretenden dirigir el país. ¿Cómo lo vas a hacer con un gasto que no puedes manejar? Mamani no tiene idea para empezar. Y como él hay un montón. Pero por lo también tanto, hay un montón que tienen que la tienen clara, ¿no? Y ese es el reto del nuevo presidente. El nuevo presidente tiene que hablar claro, tiene que ejercer liderazgo, buscar menos el conflicto y hacerle la vida difícil a lo que se oponga a cualquier cosa sesuda. Porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de apoyar el cauce constitucional. A mí me hubiera encantado que PPK hubiera sido un gobierno impecable. Y que hubiera terminado, ¿no? Nos hubiera encantado a todos. Y la gente lo percibía, o lo percibe incluso como un régimen liberal, y es merca socialista en términos de políticas económicas. Y hizo lo mismo que Humala. Pero más allá de esas cuestiones, sí me hubiera gustado de que nunca hubiera existido Greenfield, que todo hubiera funcionado bien y que ahorita estuviéramos creciendo 6 o 7, que es lo que hubiera podido hacer si se hubieran apretado el acelerador y puesto a la opinión pública las acciones urgentes que hay que hacer. En ese sentido, uno de los reclamos, Diego, enormes de la población y que también tiene que ver con economía es la transparencia. Claro. Después de todo este rollo de Odebrecht,
¿Qué hacemos con Proinversión? ¿Se puede fortalecer? No, está muy fortalecido después de todo este laberinto. No, y no ha sacado muchos proyectos. Tiene ahí pues las hidrovías amazónicas, por ahí un par más, luego Chiquillay, qué sé yo, pero lo que pasa también lo descabezaron, ¿no? O sea, Álvaro Quijandría salió hace unos meses, no sé ahorita quién está. Ya que no sepamos, ya era, ¿no? Que no sepamos, es grave, ¿no? Alguna vez, me voy a dejar, he escuchado a un funcionario público de esta administración saliente decir: a todos los que dicen no, los despido. Sí. Lo que debe hacer un ministro de Economía es mantener a los que dicen no. Por supuesto. Y los presidentes, si quieren buenos asesores, que escuchen a los que les dan la contra y no le hacen el amén. El déficit fiscal, ¿cómo se reduce? ¿Estamos en más de 3%? Sí, va a cerrar el año en 3.2, 3.3. ¿Es una cifra preocupante? Mire, yo creo que todavía está dentro de lo manejable, pero sí tiene una tendencia preocupante, que ese es el problema. O sea, es cara, además. ¿Perdón? La tasa implícita de la deuda que se financia este déficit porque es de una tasa de bono basura. O sea, carísima. Es carísima. Nos ha mantenido o sea, el Fitch nos mantuvo. Tú sacas intereses sobre deuda y te sale 6 y pico %. Ya, pero habla en castellano. O sea, aterriza. La deuda es cara. De acuerdo. O sea, tienes intereses muy altos sobre plata que debes, ¿no? Y está en 6. Mucho. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Tienes una alternativa o sea, si estás gastando más de lo que tienes, o bajas lo que gastas o subes lo que te ingresa. No hay de otra. Ya, tienes que hacer un poquito de las dos. El problema es que con eso, honestamente, a mí en temas de política económica, lo que más me preocupa es lo que está saliendo hoy día del Congreso. El CAS. ¿Ya? O sea, el CAS, el régimen de nivelación de pensiones militares, el IGB justo, el sello MIPE, la alerta MIPE. Casi todos son presión sobre el gasto corriente. Pero es un montón de plata. Eso es un montón de plata, ¿no? Hay una cosa que me preocupa más a mí, es el colapso de la inversión privada. 4 años seguidos de caída de la inversión privada por peruano, por habitante. Es muchísimo. La explicación de eso, Odebrecht puede ser una, el sector de construcción se te dio un poco al cacho. Pero eso tiene 4 años. Lo revertimos la última parte del año pasado. De acuerdo. No, en anual. En anualizado, per cápita, nulo. En absoluto, sí. Pero el que importa es el per cápita. A mí, que me gustaría que sea 30, no que sea negativo. De acuerdo, pero digamos que tenemos una tendencia a la recuperación, ¿no? El tercer trimestre fue bueno. El tercer trimestre del año pasado fue bueno. El tercer trimestre, el cuarto, mediocrón, digamos, y ahora está ahí nomás. Parece que todavía no hay datos suficientes. Este tipo de eventos políticos, a ver, corríjame, desde el punto de vista de los economistas, tiene 2 posibilidades. O generan más inestabilidad, o al haber sido un presidente que estaba siempre en la cuerda floja, la gente dice, ok, ya, ahora sí, vamos, ¿no? Podría darse un efecto más bien como disparador el hecho de que entre Vizcarra. Hay algo que es impresionante de las cifras. Usted calcula el índice atajo de riesgo país para Sudamérica, un montón suben. Argentina tiene reticencia, México se mantiene alto, y hay 2 campeones que han bajado 50 puntos básicos en los últimos 2 años, Chile y Perú. A pesar de todo, el índice atajo de riesgo país se ha derrumbado. Es impresionante. Entonces digo, estos chicos deben creer que no somos Suiza. O sea, esto no nos está dañando justamente porque la gente espera lo que está pasando en Perú como normal en esta país. Y eso es lo que se explica por qué tan poca gente invierte acá. No, pues lo que decía antes, este debe ser el único país en el que el presidente renuncia en medio de escándalo y ese mismo día la bolsa sube y el dólar baja. Y la gente compra álbum Panini. Y un tipo simpático. Pero es como parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, vamos a cambiar de presidente y la gente dice, bueno, pues, ¿no? Otra vez estamos en un lado. Pero juega Croacia esta noche. Todo el mundo lo esperaba. Todos los mercados sabían que cuando arrancó la primera vacancia de diciembre, ya los mercados estaban considerando que su escenario base era que eventualmente PPK salía. El tema va a ser si es una transición ordenada, que parece que lo va a ser, cómo va a ser el consenso político, si el presidente Vizcarra tiene la voluntad y la oposición tiene la voluntad de que gobiernen los 3 años. Eso va a tocar mucho la cancha, y ahí tú tienes razón, Pati, cuando decías, eso todavía no ha acabado. Está un poco más claro que la semana pasada, de todas maneras, pero todavía no ha acabado. Vamos a ver qué condiciones asume el presidente Vizcarra, cuáles son las primeras versiones, cómo va su gabinete. Entonces, ahí todavía hay Y esa va a ser la clave de, no la solución, pero por lo menos de inyectarle algo a la realidad que es necesarísimo para la economía. Confianza, predictibilidad, ¿no es cierto? Vamos a ir por acá, vamos a ir por allá, ¿no? Tal vez la carta, por ejemplo, que salió, de la que circuló en la mañana, lo preocupante era, pero uno no espera que los congresistas se porten bien, pero
no era lo que nos esperábamos. No, claro, entonces sorprendió. era como, ¿no? Además, traición a la patria. Mañana más tarde un loco le abre un juicio a este señor basado en ese documento. No es una responsabilidad, ¿no? Es una locura. No, pero es que eso, inmanejable. las locuras son lo que no nos podemos permitir. Inmanejable. ¿no? Inmanejables. Algunas preguntas que ya tienen que ver con cosas más generales. La llegada de Trump al Perú. Estamos asistiendo a una locura internacional. O sea, cada vez que escucho que Trump le pone impuestos a las lavadoras, al acero, uno dice... ese no era el mundo en el que estábamos viviendo. Y China ha dicho, voy a contestar. Trump viene para el Cumbre de las Américas si es que tal cosa ocurre. ¿Qué deberíamos hacer los países que no siquiera creo que estamos en su foco, pero que acá estamos finalmente? ¿no? Nosotros estamos, sí, como totalmente fuera de ese foco. Nosotros no jugamos esa guerrita comercial. No nos están mirando a nosotros tampoco. Así Somos que... como la hormiga que mira cómo se pelea. Pero políticamente la pulga sí del estamos cerro. jugando. ¿Ah? Una de las cosas por las que va a ser... no, es más político, más regional. Una de las cosas por las que va a hacer que al menos alguien va a recordar algo bueno de PPK es que le ha metido un cocacho a la dictadura venezolana. De acuerdo. Por eso viene Trump. Viene para decir qué bien que no venga Maduro. Pero acá no le podemos decir, oye, señora, a ver ¿qué tal si deja poner aranceles a las lavadoras para que China no le suba las aranceles a sus propios productos y terminamos fregados? O sea, finalmente, por rebote sí nos puede caer algo. Pero te quedas sin Argentina, te quedas sin Brasil, que le pone aranceles a todos nuestros productos. Esa es una política bien de corto plazo. Lo que termina golpeando es a los consumidores estadounidenses. Claro. O sea, los que quieren ir a comprar a Walmart y no. Lo que pasa es que, claro, aquí hay una especie de desfase medio tonto, ¿no? Él quiere que los salarios sean de $20 la hora, pero comprar los productos Made in America a 30 centavos en Walmart. No puedes tener los dos. O tienes productos baratos, importados, con gente que le pagan poco en China, con salarios bajos, o tienes productos caros, quizá de mala calidad y con salarios altos. No puedes tener los dos. Pagarle caro a un trabajador hace que el producto sea caro. Entonces, no puedes tener los dos. Si el producto lo justifica, genial, sí. pero no porque te han protegido de otros productos. Correcto. ¿Puede esto generar una corriente? Porque gente con ganas de proteger la economía, de beneficiar... Sí. O sea, ¿esto puede empezar a contagiarse? A ver, Trump tiene un gran activo. Es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, un país con instituciones que no le permiten que haga lo que le da la gana. Él puede tener algunas bravuconadas con el arancel, pero pronto y silentemente el sistema lo acota. Ya, cuando tengas que ir a comprar un expresidente uruguayo, producto al Walmart y te cueste 10 veces más, se les va a quitar la gracia. Es mi traducción, no he podido fregar al Uruguay porque había instituciones. Uno muy popular y muy querido, un viejito que vive con su Volkswagen. ¿Ya? Pero las instituciones son importantísimas. Estás simpático. También en caso positivo se da la institucionalidad. En el caso de Trump, le para el moño a cada rato. De acuerdo. Entonces, hace algunas cosas, algunas bravuconadas, pero lo paran sistemáticamente. Leyes importantes en términos económicos que se vengan en el Congreso que tendrían que mirarse con cabeza fría. Ojo que el partido de gobierno que tiene una postura más o menos coherente con respecto de la economía, perdió casi todo el peso. Sí. Los fujimoristas son rarísimos, uno nunca sabe a qué le van a apuntar. Un día son recontraliberales, al día siguiente son recontrapopulistas. ¿Qué podemos esperar de las leyes que están embalsadas? La ley de fusiones, por ejemplo, se tiene que discutir. Sí, a mí me preocupan algunas. La Comisión de Trabajo, por ejemplo, me preocupa bastante. La Comisión de Trabajo pasa muchos dictámenes que la verdad no deberían pasar. La Comisión de Economía creo que está un poco mejor encauzada, pero también terminan pasando cosas por mayoría. En el tema de los fujimoristas que decías, hay una corriente muy pro-MIPE, ¿ya? Que no es que esté mal, pero me parece que esté mal enfocada, ¿no? Esto del sello MIPE, esto de la alerta educativa MIPE, esto del IGB justo, por otro lado. Miki Torres, esa es la bandera, ¿no? Sí, a mí me preocupan mucho esas medidas porque algunas son muy caras. Son increíblemente caras para el presupuesto. Para el gobierno. Para el gobierno es... Porque busca una manera de contrarrestar la baja productividad y la baja capacidad de las MIPES de sobrevivir con medidas que al final son su claro, al final terminan erosionando la caja. Y lo que decías tú es, de repente esto, claro, te genera algunos aplausos hoy día, pero si eres gobierno mañana, ¿quién lo va a pagar? Y si eres gobierno mañana con 4 o 5% de déficit, ¿quién te lo va a pagar? Entonces, no es tan... creo que hay incluso una irresponsabilidad de varios congresistas de aprobar proyectos cuyo análisis costo-beneficio es casi nulo. ¿Ya? En el CAS era también dramático y te está costando 1/3 de punto del PBI al año. Es un montón de plata. ¿Ya? Entonces, ¿quién te va a pagar eso? Y no lo ordenan bien. Hacen una medida que Dios sabe cómo se va a reglamentar.
Has dicho varios congresistas, yo tendría que decir decenas de congresistas. Y el problema es que a veces nos sorprendemos de lo bien que califican al país en términos de riesgo las agencias, y es que cualquiera que mide cifras macro descubrirá, mire, esta economía tiene un colchoncito, tiene 43.000 millones de dólares en las AFPs, y hay diversas iniciativas en el Congreso para poco más o menos descalzarlo, propiciando un desajuste macroeconómico que le puede fregar la vida no al señor Vizcarra y su gobierno, sino en los próximos 6 o 8 años, porque es un colchón que permite que ahí caiga poquito la inversión a pesar de todos los errores. Ya, pero el colchón también se desinfla, ¿no? O sea, no le andas haciendo hueco, los fondos ¿no? previsionales desaparecen. Claro. Sí, lo de los previsionales. Hay muchos proyectos que están dando la vuelta que son muy negativos para el sistema previsional. Y sin embargo hay otros que no se toman en cuenta que son fundamentales. Por ejemplo, cómo hacen las AFPs para cobrar todo el dinero que que le debe el Estado. Que le debe el Estado, que les deben los gobiernos regionales. Que sea apropiado el Estado. Así es, y que además le contestan, perdón, no tengo plata, no te puedo pagar. No es que no me puedes pagar, te has agarrado mi plata. Claro, tienes es la que plata devolver. del trabajador. Han refinanciado y no cumplen las cuotas. Y no cumplen las cuotas, efectivamente. Incluso escuché a alguien decir que la SUNAT tenía lo que había retenido no lo había entregado al IPSS, por ejemplo. ¿Qué cosa? La SUNAT es una institución técnica. No, es como yo recaudo fondos para él y no se los doy. Me quedo con tu plata. No pues. De acuerdo, Ojalá señor. que eso sea falso. Tienen que salir a decir, eso es falso. Porque si es verdad, lo escuché en un radio, no me acuerdo quién hablaba. No, si es verdad, yo no le pago nada. Me parece aberrante porque es una institución, al menos. No nos des los excusas técnicos para de no pagar impuestos. al contrario, yo tengo que decir que el contenido técnico, los administradores tributarios son de primera. Y yo siempre he criticado a quienes critican a la SUNAT como institución. SUNAT, recordamos. Sin embargo, hay que reconocer que los recaudadores de impuestos no van al cielo. De acuerdo. Nunca han ido al cielo. No, pero si la expulsión de los judíos de España fue porque eran los encargados de cobrar. Claro. Entonces era más fácil votar al que tenía que cobrar que pagarle la deuda. Herodes no fue asesinado por su propio hijo y antes linchado por el asunto enojoso de los niños. Subió los impuestos y los masacraron. En realidad, detrás de casi todas las matanzas y de injusticias del mundo y de las guerras debe haber un cobrador de impuestos. Independencia de Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente. Vamos a hacer un día un debate histórico sobre el tema. Hay una vieja expresión sobre el recaudo, muy graciosa sobre el recaudo. El arte de cobrar impuestos equivale a quitarle las plumas a una gallina, pero parar cuando la gallina comienza a cacarear. Es de un ministro de Economía francés de la Ilustración. Brillante. Hay que permitir que la inversión surja, si no, matas a la economía. Muy bien, señores, así cortito para ir terminando. Si ustedes tuvieran que recomendar 3 primeras medidas que tiene que tomar el nuevo ministro de Economía. Tienes que tener un mucho mejor impulso de inversión privada. Hay muchos proyectos que están parados de manera absolutamente innecesaria. Y si bien el Ministerio de Economía no es el único actor, es un actor fundamental. Para que esto avance. Tienes que encontrar una manera de equilibrar los proyectitos que te van saliendo del Congreso. Tienes que tener un recontrafiltro ahí, mucho más fuerte en lo que te va pasando. Claro, no depende solamente del Ministerio, pero algo tienes que hacer. No te la pueden pasar así nomás. Yo quedo con esas dos, creo. Bueno, es que la segunda es particularmente compleja. El próximo ministro o la ministra, si se queda, tiene unos lindos chequecitos enormes por miles de millones de soles esperando por ser firmados para proyectos un poquito truchos. Hay otras prioridades en este país respecto a eso. Hacer una lista de prioridades sobre en qué gasto y cómo. Y un ministro que ya no puede ser, hoy soy ministro de Economía, ya no como los de antes, no. Tiene que ser un ministro de Economía fuerte y capaz